Cordial saludo, respetados compañeros de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Mi nombre es John Anderson Ramírez Montoya y hago parte del grupo 1 del curso de redes industriales avanzadas. En esta oportunidad estamos trabajando en el paso 2 del trabajo colaborativo número 1, en donde debemos hablar un poco sobre el modelo OSI como grupo. Quiero hacer una intervención para hablar sobre dicho modelo. El modelo OSI, acá vemos una pequeña definición sobre lo que es el modelo OSI y lo que realiza, pero como debemos hablar un poco sobre él a nivel personal, lo que pensamos, consideramos que el modelo OSI, gracias, mejor dicho, al modelo OSI, las computadoras se pueden comunicar y así compartir recursos, correcto. Entonces, ¿por qué apareció el modelo OSI? Pues en los años 80, por allá en 1984, las redes crecían de manera impresionante, sin control. Entonces los fabricantes tenían sus propios métodos para la comunicación. Fabricaban sus productos, fabricaban sus computadores y los dispositivos cuando la empresa te compraba los dispositivos, se podía muy bien intercomunicar ella misma, pero a la hora de quererse comunicar con otras empresas no lo podía hacer porque los dispositivos eran cerrados, correcto. Entonces la ISO, que es la encargada de estandarizar, la que se encarga de esos temas de estandarización, creó este modelo y se los presentó a las fábricas, a las fábricas, y les dijo, bueno, de ahora en adelante nos vamos a guiar sobre este modelo y entonces de esta manera poder hablar el mismo idioma. Entonces, por eso apareció el modelo OSI. Y acá podemos observar en la imagen cuáles son las capas de ese modelo. Vemos que son 7 capas. La capa de aplicación en la parte más alta es la séptima capa, la capa de presentación, de sesión, de transporte, de red, de enlace y la capa física. Como se observa muy claramente en la imagen, el que transmite la información empieza desde la capa de arriba, va bajando, a la última capa llega el enlace físico y el receptor recibe desde la primera capa. Vamos a hablar un poco sobre dichas capas, ¿cierto? Acá vemos una pequeña definición sobre lo que es la capa física. Vemos que define las características mecánicas, eléctricas y funcionales para establecer y liberar conexiones físicas que permiten transmitir bits entre extremos de un medio físico. Queremos decir entonces que la capa física es la encargada de transmitir los datos ya de manera eléctrica y con determinados equipos pasan ya a datos. Entonces la capa física puede ser, por ejemplo, fibra óptica, puede ser cable multipar, trenzado, UTP, puede ser también por medio de ondas electromagnéticas como la red Wi-Fi, en fin, HFC, como queramos utilizar o podamos utilizar nuestro medio físico. Entonces la parte física de dicho modelo OSI. Luego sigue la capa de enlace. Acá observamos una definición de lo que es. Entonces la capa de enlace es la encargada de recopilar la información de las otras capas superiores y las traduce entonces en forma binaria para que la capa física ya envíe la información por medio del medio físico. Entonces lo transforma en forma binaria, lógicamente sabemos que es más fácil para el computador, para el dispositivo, transmitir la información, se le hace mucho más fácil. Sigue la capa de red como tercera capa. Dice aquí la definición que agrega la información requerida para el manejo de los paquetes de una red con múltiples caminos. Es decir, que como observamos acá, la capa de red ya es un router y muchos más dispositivos. Entonces, acá están los routers y se encargan del direccionamiento y escoger la mejor ruta para transmitir dicha información.
Pasamos a la capa de transporte. Esta capa es muy interesante. Aquí observamos una imagen muy clara que nos explica sobre lo que es. Y aquí nos dice el concepto que divide la información a transmitir en paquetes para permitir la detección de errores en forma más ventajosa. Perdón. La capa de transporte, entonces, ¿de qué se encarga? Se encarga de segmentar los datos, los parte, los divide en pequeños bloques, en paquetes, sea de manera, por ejemplo, TCP, que es la que permite que cuando se pierde un paquete, entonces la capa de transporte lo detecta y solicita el reenvío nuevamente de dicho paquete para que llegue de manera correcta, o de la forma UDP, que no ocurre nada si se pierde un paquete. Por ejemplo, cuando se te pixela la imagen, no sé, viendo un video, una web conference, cualquier cosa, ya ese paquete está perdido. Después de eso se encarga la capa de transporte, de segmentar la información. Luego sigue la capa de sesión. Establece los procedimientos para que dos programas residentes entre dos computadoras dialoguen entre sí. ¿Qué quiere decir esto? Que pues que la capa de sesión maneja la comunicación entre nuestro dispositivo y el dispositivo remoto, ¿cierto? Esta capa entonces se encarga de abrir la comunicación. Es la que empieza ya a abrir nuestra comunicación. Seguimos con la capa de presentación. Prepara la información transmitida para su uso en el nivel de aplicación, efectuando las interpretaciones y conversiones de datos requeridas. La capa de presentación, entonces, ¿de qué se encarga? Claramente, pues se encarga de traducir al formato que queremos ver. Si queremos descargar, por ejemplo, un archivo o ver un video, esas extensiones o tipos de archivos son manejadas por esta capa, como observamos acá en donde estamos resaltando en verde. Ya es la extensión, es la forma del archivo, por ejemplo, .doc, que es archivo de texto con formato de Microsoft Word, que es muy conocido. Vemos entonces ahora la capa de aplicación. La capa de aplicación provee los servicios de usuarios finales, dando acceso a la información como emulación de terminales, transferencia de archivos, correo electrónico, etc. Entonces la capa de aplicación, ¿de qué se está encargando? Es la que todos vemos. Observando aquí las dos imágenes ya sabemos de qué se trata la capa de aplicación. Son los programas. Realiza la comunicación a las diferentes capas. Cuando enviamos, por ejemplo, un mensaje por WhatsApp, estamos interactuando con la capa de aplicación, ¿cierto? Enviamos un mensaje de WhatsApp, pasa por todas las capas, lo recibe la otra persona, ya recibiéndolo esa otra persona el mensaje por medio de la capa física, o sea, desde la primera capa hasta llegar a la última, que es su programa de WhatsApp, recibe el mensaje y se sigue haciendo como cumpliéndose un ciclo, ¿cierto? Me envías el mensaje, yo te lo envío y así. De esa manera pues funciona el modelo OSI y esta es la capa de aplicación, ¿correcto? Entonces, pero es importante que entendamos entonces el modelo OSI en la automatización. En esta actividad estamos tratando con el Modbus RTU, ¿cierto? Un protocolo. Entonces, el modelo OSI en la automatización, ¿cómo lo entendemos? ¿Cómo lo podemos explicar? Pues a nivel de industria trabajamos, no siempre, pero sí muchas veces con 3 niveles, que es la capa física, capa de enlace y la capa de aplicación. Un ejemplo es el Modbus RTU, que estamos trabajando en esta actividad. Sería entonces, por ejemplo, la capa física, ¿cierto? Por ejemplo, en las normas de enlace serial utilizamos el RS232, RS422, RS485. Ya la capa de enlace, ¿cómo sería? El protocolo o el concepto de perfil sería maestro esclavo. Y la capa de aplicación, pues ya sería la interfaz de usuario para configurar los parámetros. Bueno, queridos compañeros, esto es lo que les quería compartir sobre el modelo OSI. Espero que se haya entendido y pues nos vemos en otra oportunidad.